We will we welcome you to the Bridge Builders Academy. Just for a bit of housekeeping, we do ask that you use your microphone mute, which kind of looks like a oval with an extension to it where you can mute your microphone. Okay. Si tienes, si usted quiere y tienes algo que quisiera decir y quisiera comunicarse con la señorita acerca de la construcción de un puente académico. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos hablando de un puente académico para todas las familias. Si usted quisiera añadir algo, un comentario, por favor, lo puede hacer cuando quiera. And we will be recording tonight's session. So if you have questions, we do ask that you feel free to use the chat box. The chat box will be located at the top of your screen or across the bottom of or the middle of the video, and it looks like a square with an extension to it. Vamos a estar grabando en esta tarde y si usted quiere añadir un comentario, por favor de buscar el chat box que está al lado derecho, en la más encima del lado derecho. Es una cajita que se llama chat y usted puede dejar su comentario. And tonight we will also have Sarah Mudrak with us. También vamos a tener a la señorita Sarah Modak con nosotros y ella es encargada de la educación especial, la especialista de la ejecución especial de kindergarten a 12 grado. Right. Hi, everybody. Welcome. We're so glad to have you this evening. So today we are going to go through the following agenda items. We're going to talk about our district survey, some school expectations, technology support, as well as some school and community resources. Okay. Buenas tardes a todos. Estamos aquí. Vamos a hablar acerca del distrito de familia número 1. Vamos a hablar de las expectaciones de las escuelas, lo que esperamos hacer con los estudiantes y lo que esperamos hacer con los padres. Vamos a hablar acerca de la tecnología. Tenemos muchas dificultades con la tecnología y vamos a hablar acerca de eso. También vamos a hablar acerca de los recursos que tenemos para la comunidad escolar. All right, so this week, our school, all of the schools will be asking you to complete a survey. This is coming from the larger district, and it's looking at what our options will be for the second 9 weeks. Esta tarde, todas las escuelas están pidiendo que los padres completen una fórmula acerca del distrito escolar y para los primeros 9 semanas de escuela de su estudiante. Van a completar una fórmula acerca del distrito de las escuelas que se tiene que ver de las primeras 9 semanas de sus estudiantes. Una pregunta. I have a question. Is the first 9 weeks or is the service for the next second 9 weeks? The survey is for the second 9 weeks. Okay. Okay, thank you. And the survey, go ahead, Nancy. Eso es para las 9 semanas, mamá. And the survey is going to ask several options. It is fully translated into Spanish. You will be able to complete it online, or you can get a paper copy to complete as well. Esta fórmula es que usted va a completar, ha sido escrita también en español. Tenemos muchas opciones acerca de eso, pero para las familias latinas sí es escrita
en español para que usted pueda llenarla. There are several options that you can, or several questions that will ask you if your children will attend in person, and I will briefly go through those. Hay ciertas opciones acerca de la fórmula. Algunos de nuestros estudiantes están asistiendo a escuela virtual. Ellos van a la escuela ciertos días de la semana o la semana entera a la escuela, y algunos están estudiando virtualmente en el hogar. Vamos a hablar un poquito acerca de esto. One option asks if you will attend in person for 4 days a week, which would be Mondays, Tuesdays, Thursdays, and Fridays, with school closed on Wednesday for virtual learning, and it allows the schools to do a deep cleaning. La primera opción o categoría que estamos hablando hoy es la categoría en que los niños van a la escuela, al edificio, a la escuela 4 días a la semana, lunes, martes, miércoles y jueves, y el viernes ellos hacen una limpieza entera en toda la escuela. El viernes no hay escuela, no tienen que asistir porque ellos están limpiando todo, sanitando todo en la escuela. Another option asks if you would send your children to school in person all 5 days per week, with students going on an abbreviated schedule. So it might be like a half day for 5 days. La otra opción es que los niños vayan a la escuela 5 días a la semana de mitad tiempo. Puede ser por la mañana o puede ser por la tarde, pero es mitad de tiempo. And a third option asks if you would send your children to school in person for 2 days per week, where they would be assigned to go to school either Monday and Tuesday or Thursday and Friday, and then they would learn virtually on the other days. Entonces, la otra categoría es cuando los niños van a la escuela 2 días a la semana. Puede ser lunes y martes o puede ser jueves y viernes. En esos días que ellos van para la escuela, ellos están aprendiendo virtualmente con una maestra, muchas veces 1 a 1. Y lo que ellos no completan o lo que no están estudiando en la escuela, ellos hacen lo resto en el hogar virtualmente. The purpose of this survey is to help make the decision. The school board will vote on October 22nd to decide what the second 9 weeks will look like. They will use your preferences at that time, and then they will ask you to fill out another survey, which will be binding as to how your children will come to school. El propósito de esto es que ellos están investigando cómo va a ser mejor para los niños. En octubre 22, ellos van a coger otra fórmula para los próximos 9 semanas. Ellos quieren saber cuál ha sido mejor. La opción número 1, que son los 4 días, lunes, martes, miércoles y jueves. La opción número 2, que son los 5 días, mitad de día. Ellos van a querer saber la opción número 3, 2 días de lunes a martes o 2 días de martes a jueves. También completando la educación en la casa virtualmente. Eso es lo que ellos están tratando de averiguar. Por eso es que estamos haciendo estas diferentes opciones. Después de esto, octubre 22, los padres van a poder votar para cuáles que ellos se creen que los mejor, qué es lo mejor para los estudiantes. Okay, and we'll have time at the end for people to ask questions. So we will move on to our next part now, our school expectations. Okay, un momento. Tenemos, cuando terminemos esta reunión, los padres y
todos podemos preguntar preguntas. Si tiene preguntas o tiene cualquier cosa que quisiera preguntar, lo vamos a hacer después que todo termine. Gracias. Ahora vamos a ir a las expectaciones de la escuela. Okay, hopefully by now you know kind of what school looks like virtually, but we do ask that children attend each and every day by logging in with their class live or at least completing their schoolwork that has been assigned. Ya ustedes saben cómo se ve, cómo parece la escuela virtual en el hogar. Lo que queremos es que todos los estudiantes, por favor, asisten y completen todas las asignaturas que están en la escuela virtual. Es muy importante que ellos asistan a la escuela. If your child is not able to attend class one day, it might be that they are sick or you are having technology problems or your power has gone out. You aren't able to find the information, any of those reasons, please call the school and let them know so that your absence can be excused. Otherwise, it does go in as an unexcused absence. Por favor, si el niño o la niña no puede asistir virtualmente a las asignaturas que ellos tienen, o si no pueden asistir ese día que tienen de lecciones virtual, es muy importante que usted llame a la escuela y diga exactamente que el niño no va a poder asistir, el estudiante no puede asistir a la escuela, está enfermo, o si usted tiene dificultades tecnológicas, por favor, llame a la escuela, déjenos saber que hay una dificultad. Queremos expulsar los estudiantes que no pueden estar estudiando ese día. It is important to note that while in the spring when we had virtual learning, assignments were not really being graded. They were only looking to see if they were completed. At this point, assignments are graded and they are expected to all be completed. If your student is having trouble with an assignment, please reach out to the teacher for assistance with it. Si los niños tienen dificultades con las asignaturas, por favor, traten de llamar a la maestra, comuníquese con la instructora para que el niño pueda aprender. Muchas veces nos buscan a la traductora que vaya a la escuela y se siente con la maestra, la instructora, los padres, los niños, y podemos entonces mirar qué es el problema, qué es lo que está sucediendo para ayudarlos a todos a poder tener una educación más suave y sin todas las dificultades. What did you say? I'm sorry about the spring. In the spring, we weren't really grading. It was more just looking to see if work was completed, but the work now is actually graded. Okay, thank you so much. Entonces, en la primavera no estaban realmente teniendo calificaciones de los estudiantes de todas las lecciones. Ellos nos estaban dando los grados para esas instrucciones. Pero ahora que empezó la escuela, en este otoño, ellos van a empezar a dar grados a los estudiantes de las lecciones y de todo lo que completen. Es muy importante que los niños asisten a la clase virtual, que ellos completen las asignaturas, que hagan la tarea, porque ahora todo va a contar. It's really important for you to communicate with the school. So if you are struggling in any way or your child is struggling, we really want you to communicate with the school. Many of our schools are working to better communicate with our families who speak other languages as well. Es muy sumamente importante que ustedes, por favor, comuniquen con las escuelas lo que está ocurriendo. Si tiene dificultades tecnológicas, por favor, déjenles saber que usted necesita comprender más la tecnología acerca de todo lo que se está aprendiendo virtualmente y que necesita asistencia. Muchas veces hay tecnólogos que pueden reparar
la situación que tienen con las computadoras, pero por favor, comuniquen con las escuelas y los maestros. Many of our schools are using apps now that will help communicate so that you are able to communicate back with them in Spanish. And those are things like Class Dojo, the Remind app, or Talking Points. And also know that you can always request an interpreter anytime that you need one. Muchas de las escuelas también están usando aplicaciones que se llama el Dojo, la aplicación Reminder, la aplicación Talking, y estas aplicaciones la asisten a usted para que usted pueda mejor comunicarse con la maestra acerca de todo lo que está ocurriendo, las dificultades. Ahí es que tienen que llamar Dojo, la aplicación Dojo, la aplicación Reminder, la aplicación Talking. En esas aplicaciones que están en la computadora de sus estudiantes, usted puede lograr llamar a una asistente, a una maestra, comunicarse con la maestra de todo lo que usted necesite. And finally, for school expectations, please note that almost every school is having some kind of material pickup each week where students can order library books, where teachers are giving paper packets for students who need them, or other materials. So please make sure you know when your school's material pickup is. También tenemos materiales que se pueden recoger a la escuela. Por favor, sepan que están dando libros de la librería, diferentes materiales. Esos van a estar dándolo en las escuelas. En cualquier escuela, usted puede ir a buscar un libro, materiales, cosas que ellos están preparados para darle a ustedes para que los niños puedan tener una aprendizaje más suave, porque van a necesitar los materiales y los libros. En esos días, las escuelas le dejarán saber a ustedes esos días para que ustedes puedan venir a las escuelas a recoger esos materiales. Okay, next we know that technology has been very hard to navigate, and we want to make sure that you know where you can go for help. Go ahead. También queremos que ustedes sepan que tenemos soporte tecnológico. Queremos que ustedes sepan dónde puedan ir para buscar esta asistencia tecnológica. Vamos a hablar un poquito acerca de esto. Yes. Okay, if you need help with your child's password, or trying to find your way around the computer, so getting into Clever or to Schoology, you can call or go to your child's homeschool, and the teacher or other members of the staff can help you with those things. Si ustedes necesitan asistencia con el código, si ustedes necesitan asistencia navegando las aplicaciones de Clever o la aplicación de Schoology, por favor, conéctese con su maestra o el maestro o maestra de la niña o del niño y ellos le pueden dar asistencia. Es muy importante que usted comunique con los maestros. If your child's computer or iPad is not working, it won't turn on, it's somehow gotten broken, any of those things, it won't connect to the internet, then you would go to either the nearest high school for an elementary student, or a middle or high school student would go to their home school, and there are technology help desks at those locations to help you. Si usted tiene dificultades con las computadoras de los estudiantes, si usted tiene dificultades con las computadoras de iPad, por favor, hay tecnólogos en las escuelas que usted puede ir y ellos le ayudan a navegar o enseñarle, o si hay algo que hay que reparar, usted puede ir para las escuelas, puede ser la escuela superior, puede ser la escuela elementaria,
pero hay una escuela que usted puede ir. El email es K12.va.us. Yeah, it's so small. Usted puede ir al email que es Henrico, H-C-O.K pequeño, número 12, punto Virginia pequeño, escríbelo pequeño, punto y US, que es Estados Unidos pequeño. Ese email usted puede lograr conseguir a alguien que le ayude a navegar o el reparo de la computadora o iPad. Yes, and so if you are able to go in person, you can do that, or the email is also another way to get assistance. And you can use that email in any language, and they will make sure to get it translated. So puedes ir en persona a la escuela o puedes lograr su ayuda por medio del email. Todas las lenguajes, van a estar en todas las lenguas, no solamente español. Okay, we can go to the next slide. Okay, so next we're going to focus on some of our school and community resources. So as I said before, my name is Alexis, and I am with the Family and Educator Resource Center. Esta es la señora Alexis, y como ya estaba hablando antes, ella va a hablar acerca de la escuela y los recursos de la comunidad, la señora Alexis. And the Family and Educator Resource Center really strives to provide resources for families to help their children succeed in the classroom. La escuela la compañía esa que están hablando acerca de las escuelas y los recursos comunitarios, ellos lo que quieren es que los niños tengan todo lo que se necesitan para que ellos puedan triunfar en la escuela. So some of those resources include a tutoring list that we provide to families. We assist with connecting families to maybe food pantries or clothing closets if that is a need that they have. And we also support the Bridge Builders Academy. En esa academia que están hablando, y esa es la academia que yo estaba diciendo antes, que se llama Construyendo un Puente académico. Y eso es de lo que estamos hablando en esta tarde. Ella dice que ellos ayudan, los recursos, ellos ayudan a las personas recibiendo ayuda tutoria de la escuela. Ellos ayudan con comida. Ellos ayudan si necesitan ropa. So there are many resources that we try to connect families through, and this is also through the Office of Family and Community Engagement. And one of those resources that we would like to promote tonight are the school meals that are available for students for elementary, middle, and high school. Tenemos muchos recursos cuando se trata en esta academia, y muchos de los recursos están ofrecidos para los padres gratis. Y uno de los recursos que ella quiere hablar, que es muy importante, es que ustedes sepan que ellos tienen el programa de comidas, almuerzos, desayunos. Eso es un recurso que ellos tienen gratis para las familias. Es muy importante que ustedes sepan que eso es ofrecido para ustedes, para los niños, y es ofrecido todos los días en la escuela de lunes a martes, miércoles o viernes. Lunes, martes, miércoles y jueves. No estoy segura si viernes. Is it also offered on Friday, the meals program? They are Monday through Thursday, and the meals are, they double up on Thursdays to accommodate for Friday. Okay, so sí, ellos tienen ofreciendo los almuerzos, los desayunos, los 4 días de la semana, y el viernes, como están cerrados porque están haciendo la limpieza, o el jueves usted puede recibir doble el desayuno y doble el almuerzo para que usted pueda tener
algo para el viernes también. Thank you. Thank you. So I have dropped the link in the chat box, which has the information for the schools. And there's also an option for there are different bus stops that the buses will go around to for neighborhood distribution. And there should be if there is a stop at your neighborhood, there will be a sign out front that says exactly where the bus comes to. And then there's also a list with the times and the locations on this link that I shared with you all. Ella está mandando un link. El link está, ella lo mandó para chat box. El chat box es donde usted puede conseguir los links que ella está dando. Y ese link es acerca de las distribuciones de los alimentos. Ese link va a tener donde para la bus, para que usted pueda obtener sus alimentos. Tiene la lista de tiempo, la hora, todo está en ese link por medio del chat box. And families are welcome to pick up the meal on behalf of the child. The child does not have to be with you in order to pick up the meal. Entonces, queremos que ustedes pueden venir, las familias pueden venir a esos distribuciones donde estén las distribuciones para puedan buscar sus alimentos. Los niños, no es necesario que los estudiantes o los niños vayan. Eso es para que los padres vengan a buscarlo en el sitio donde estén distribuyendo los almuerzos. Yeah. And a student can also pick up a meal without a parent as long as they are within a safe age. And there's also a note that you can pick if you do not have to go to your child's school, you can go to any of the schools within your area. Okay, and what age would that be? About what age? Typically, as a personal reference, I would say about middle school. But just depending on how far in sight and kind of how the household operates and the maturity of the child, and that might be something that would be up to the parent to decide. Yes, ma'am. Yes. Entonces, ella dice que sí, ellos sí dan permisos para que un estudiante venga a buscar los alimentos. Todo depende de la madurez del niño o la niña. Ellos prefieren que sea un niño que esté en la escuela mediana, se puede decir sexto grado para arriba, around 6th grade and up, maybe. Yeah. Yeah. And with those school meals, then I would also like to note that they provide a hot and a cold meal, depending on the time that you go to pick up the food. So for breakfast, they'll serve a hot breakfast and a cold lunch. And if you go to the school for the lunch hour, they will serve a hot lunch and a cold breakfast for the next day. También queremos que ustedes sepan que ellos provienen también el desayuno. Si usted va por la mañana, el desayuno va a ser calientito y el almuerzo puede ser algo que sea más como los sándwiches y cosas así, que no hay que calentarse. Si usted va un poquito más tarde, como el tiempo de almuerzo, el almuerzo será calientito y el desayuno va a ser un poco, vamos a ser como cereales o algo así que es un poco frío, que no será caliente. Entonces, como quiera, ellos van a estar listos para poder obtener los alimentos que necesiten. And then some of the additional school resources that we want to make sure that families are utilizing are the school counselors within your buildings. So there are school counselors for each Henrico County school. You'll be able to find out who your school counselor is through Schoology or through contacting the school office. Queremos también que adicionalmente tenemos la oportunidad de consejeros.
cada escuela tiene un consejero en la escuela y que está a su servicio. Usted necesita un consejero, por favor llame a la escuela, déjenle saber que usted necesita hablar con un consejero o también puede obtener la información acerca de un consejero de la escuela de su niña o niño por medio de Schoology. There's ESL or English as a Second Language support within your school, as well as through the Henrico Welcome Center, who is with us today presenting this information. También tenemos el ESL, que es el inglés de segundo lenguaje. Ese soporte usted puede obtener la formación por medio de su escuela y también por medio del grupo Bienvenidos. Ellos están con nosotros hoy. Si necesitan su ayuda, ellos están para ayudarle y a soportarle también en todo lo que necesiten. There's support through the gifted and exceptional education departments. If you have a child in either of those programs, and information can be translated for you all. Si usted tiene un estudiante que está en una clase excepcional, está recibiendo educación excepcional, también ellos tienen consejeros que la pueden ayudar por medio de su escuela para información o cualquier cosa que usted necesite para ese estudiante. And if your school has a family advocate, we do have some schools that have Spanish-speaking family advocates, but the family advocates are available to assist you in connecting to resources and navigating your school communities as well. Muchas de nuestras escuelas tienen a una persona que se llama Family Advocate y es una persona que ayuda a las familias latinas que necesitan ayuda con cualquier recurso, o puede ser de los almuerzos, los alimentos, cualquier dificultad o cualquier pregunta que usted tenga. Estas personas que están ahí en las escuelas tienen que ver con ayuda y recursos de familias. Okay. And last, I will add that I'm going to add a link for the Bridge Builders Academy if you all are interested in any of the additional sessions that we will be offering throughout the fall series. También, por último, ella va a incluir un link que tenga que ver con la instrucción que se llama Construyendo un Puente Académico. Si usted quiere más información acerca de los recursos de un puente académico, por favor, trate de ir al link que ella está añadiendo ahora, el link de un puente académico. Se llama Construyendo un Puente Académico. Si usted quiere más información, ella está mandando un link al chat box. And the previous sessions that have been recorded are on the website, and this recording will be posted on the website within about 48 hours if you would like to revisit it. Si usted quiere, en las próximas 48 horas, ellos van a poner una grabación acerca de todo lo que se ha hablado en esta reunión y ellos lo van a poner en el website de Henrico County. And next we have a highlight guest speaker for our community resources. So we have Ms. Raina Van, who will be telling us about some of the resources that are available within the community. Próximo tenemos a la señora Raina Van y ella va a estar hablando de recursos de la comunidad. Good evening. Thank you for having me. And we are really
pleased to be able to continue working with families and providing resources that will help along the way, especially during COVID. Buenas tardes, estoy muy contenta de estar aquí con todos. Yo quisiera darle más información acerca de todo lo que está ocurriendo escolarmente, especialmente en estos tiempos tan difíciles de la COVID. There are several agencies such as mental health and developmental services that provide child-centered and family-focused services. Hay muchas agencias que le pueden ofrecer ayuda cuando se trata de dificultades de enfermedades que tienen que ver con enfermedades mentales y enfermedades que tienen que ver con que tengan los niños. Hay muchos recursos y agencias que pueden ayudarle. Some of the services that are available for families are mental health, infant and toddlers, child and family, adolescent services, adult substance use, adult mental health recovery, and developmental disability services. Muchas de las agencias le pueden ayudar a los niños adultos cuando tienen que ver con dificultades mentales, pueden ayudar los padres con los niños infantiles, los niños que tienen de 2, 3, 4, 5 años, los adolescentes también pueden tener recursos y ayuda ahí. Los adultos que tienen dificultades con el uso de drogas o alcohol, tienen muchos programas que pueden ayudarle en todas estas áreas. Ella tiene recursos, tiene diferentes direcciones de agencias que la pueden ayudar. For more information, please visit henrico.us/MHDS, and the telephone number is 727-8500. Si usted quiere más información, vaya al Henrico US/ quiere decir con la marquita abajo una marquita abajo, MHDS. Ese es lo que la señora está diciendo, pero también tenemos un número, un teléfono, y ese es el 727-8500. 727-8500 para más información. Also, the Department of Social Services is available to assist with benefit information and child care services, as well as emergency rental assistance for COVID-19 eligible families and individuals. Okay, so ella está diciendo que también el departamento de sociales, el departamento de los sociales, también ellos aceptan, usted puede ir a ese departamento de social services, servicios sociales, puede ir a ese departamento para cualquier asistencia que tenga que ver con beneficios, cualquier asistencia que tenga que ver con cuidado de niños, emergencia, cualquier emergencia, si hay una emergencia de localizar un hogar que usted necesita asistencia con un hogar, ellos también le pueden ayudar en ese departamento de sociales. El número otra vez es 727-8500. Las trabajadoras sociales la pueden ayudar en ese departamento. And they also are available to assist with homeless prevention
and assistance. And the phone number is 501-4001. And the website is henrico.us/DSS. También si tiene dificultades que usted vaya a hacer, que usted vaya a faltar de hogar, en otras palabras, que no tenga un hogar, que parece que usted va a perder su hogar, para prevenir ese acontecimiento, usted también puede llamar al 501-4001, 501-4001. Si usted cree que va a perder su hogar, si ya perdió su hogar, ellos lo pueden asistir en ese departamento. Ellos tienen un website que es henrico.us/DSS. henrico.us/DSS. Now, for additional tutoring assistance, families and students can go to henricolibrary.org and search for tutor.com under online learning for more information and assistance with tutoring. Si usted necesita ayuda para sus estudiantes, si necesita ayuda tutorio, puede ir a henrico.library.org y puede conseguir ayuda para sus niños tutorialmente. Ellos le pueden ayudar en ese website, tutor.com. And a few last things that are very important. Flu vaccination shots there are several events. So there are 4 remaining dates. And to register, please call 205-3501. And the dates are Saturday, October 10th, Wednesday, October 21st, Wednesday, October 28th, and Tuesday, November 10th. También lo último que quisiera decir, que es muy importante, es si usted necesita una vacuna del flu, ellos están recibiendo registraciones. Usted tiene que llamar al 205-3501. Usted puede obtener el flu, la vacuna del flu, sábado, octubre 10, miércoles, octubre 21, miércoles, octubre 28 y noviembre, martes 10 de noviembre. Esto es si usted necesita la vacuna del flu. Por favor, de llamar al 205-3501 para registración. We also have shared the flyer for location information. And please encourage everyone to get a flu shot just to ensure that they stay healthy. Para más información, también usted puede obtener por medio de ese teléfono la locación que van a estar distribuyendo la vacuna del flu. Por favor, si usted puede hablar con otros vecinos y otras personas que probablemente necesitan la vacuna del flu, por favor, déjenles saber esa información. Gracias. And then finally, emergency preparedness. Visit henrico.us/EMWS/Be Ready Henrico.
And actually, I have one more about voting information, so I'll give that to you as well, and then you can put it all together. So for voting information, please visit henrico.us/registrar, REGISTRAR. Muchas gracias. Entonces, ella está hablando de si usted tiene una emergencia. Si usted tiene una emergencia, por favor, si puedes, ellos tienen ayuda. Si usted puede, la website para esa ayuda de una emergencia que usted tenga es henrico.us/EMWS/. Entonces, también si usted dice, también por favor de poner ready Henrico. Ellos están listos para ayudarle en cualquier emergencia. Y este es el website henrico.us/EMWS/ready Henrico, que quiere decir listos para ayudarle en Henrico. También ella quiere darle la información de votar. Es muy importante, latinos, que votemos. El website para votar es henrico.us/register. Quiere decir que en esta website usted puede obtener la información para que usted pueda votar. Thank you so much. Ella dice muchas gracias. Thank you so much. Muchas gracias. So that's the bulk of the information that I have to share. That's a lot of information. Really want to let families know that my role is with Henrico County, the general government side, as the community engagement coordinator. And I work with multicultural and immigrant communities to ensure we have language access services and really working with regards to engagement and activities that are welcoming individuals who are in Henrico. Ella quiere que ustedes sepan que sabemos que es mucha información, pero ella está aquí para ayudarle. Ella trabaja para el gobierno cuando tiene que ver con la multiculture, todas las culturas, inmigrantes y todas las comunidades. Ella trabaja para todas las culturas, para todos los inmigrantes de la comunidad por medio del gobierno. Okay. Thank you so much, Reina, for sharing with our families. Gracias, señora Reina, para ayudar a nuestras familias. Gracias. If we have any questions, then we're going to open up the floor now for you all. Si tienen preguntas, cualquier padre tiene preguntas, por favor, vamos a abrir el piso para las preguntas, por favor. You can Yo tengo una pregunta. go ahead. ¿Me podría repetir lo de asistencia de tutores, por favor? She would like, if you would please repeat the assistance for tutors, the information on tutors. Sure. Was she talking to you, Sarah? Either one. I think Okay. I can answer this and Okay, you can great. add in. So there are tutors through Sacred Heart, and we will make sure to get that flyer posted with this presentation for you. But you also can get tutoring information from Alexis, and her email address is there, and you can contact her and she'll make sure that you get that information. Ella quiere que ustedes
sepan que por medio del Sagrado Corazón hay muchísimos tutors que le pueden ayudar. Usted puede obtener ayuda tutoria para su estudiante por medio del Sagrado Corazón. Usted puede tener contacto con la señora Alexis Sims y ella le puede ayudar con ese medio de tutor. Ella puede ayudarle otra vez por medio de Sagrado Corazón. Ella va a poner la información acerca de eso para que le pueden ayudar tutorialmente a sus niños por medio de Alexis Sims. Y tenemos aquí la manera que usted puede conseguir la Alexis Sims y tiene que ver con el website es el pequeño a, pequeño n, pequeño s, pequeño i, pequeño m, pequeño s, Henrico, Henrico. Este es Henrico.k pequeño número 12, perdona, punto Virginia, B pequeño, A pequeño, punto US, que es Estados Unidos. Y eso es la manera que usted puede conseguir la información para ayuda y asistencia para sus niños. También tenemos a la señorita Mojack. Ella también tiene su información y es ese pequeño, todas las letras pequeño, ese pequeño MODRA, que K, at Henrico, punto pequeño K, número 12, punto BA.SU. Por medio de esta información, usted puede lograr también conseguir la información que tiene que ver con tutoriales para sus estudiantes. ¿Me la podría repetir, por favor? Ok. Para la señorita Alexis Simmons. Yes. Usted puede conseguir ayuda por medio del website y tiene que ver con todos las letras pequeñas. La primera es A, N, S, I, M, S, at. Henrico, Henrico, punto, K pequeña, 12.BA.US. Por medio de este website, el website de la señora Alexis, puede usted conseguir ayuda para tutorialmente. Is there a number that she can reach? A telephone number? So I put the phone number for the Sacred Heart tutoring in the chat, and it's 804-230-4399. And I put our email addresses in the chat as well. Okay. So, en medio del chat, ella también, en la cajita de chat, ella puso toda la información. También queremos que usted sepa que hay un número que usted puede llamar. The number is 804, correct? Uh-huh. Okay. El 804-230-230. Uh-huh. 4. Yes. 99. 4399. 4399. Okay. Es el 804-230-4399. Ok, mamá. Ok, ¿hay en algún otro lugar aparte del Sagrado Corazón más cerca acá de Henrico? Porque creo que eso está más en la ciudad de Richmond, ¿no?
She wants to know if there's somewhere closer than Sacred Heart. So she says that's pretty much in the Richmond area, city of Richmond. We Go ahead. I was gonna say we have some resources. Are you able to email me, or does phone work better for you? You can give, okay. I'm sorry. Ella quisiera que usted pueda contacto con ella, la señorita, y ella dice que si usted la quiere llamar, would you like to give us your number, please? Yes, so the number, and I'm going to put it in the chat, is 804-328-8116. And you will need to leave a voicemail, and then I will return the call since I am not physically in the office. Yes, this is Miss Reyna, correct? No, this is for Alexis. Alexis. For Alexis, okay. Yes, and I have the tutoring resource list. Thank you so much, Alexis. I really appreciate that. Si usted quiere llamar a la señora Alexis, yo tengo su número y es el 804-228-8116. Por favor, déjale un mensaje y ella le llamaré para atrás. ¿Está bien, mamá? Okay, muchísimas gracias. Thank you so much. And Reina, did you have something else to add? I just wanted to make sure that everybody can see the chat. When I try to select the chat, it doesn't show up. It says it's only available to team members. So if you're putting important information in there, I don't know if it's available, but also Sacred Heart is an online resource right now. Ella quiere asegurarse que ustedes están recibiendo la información que ella está poniendo en el chat box. No sé si los padres pueden verlo. Y también la información está por medio de la línea online, por medio de línea. Yo no puedo verlo de chat. No Okay. tengo acceso. Mom says she doesn't have the application to chat. Chat is on the upper right side, the chat box. Hello? So I still can't access it. I'm not sure if it's showing, and I'm trying to lower my hand. So if I raise it again, that was a mistake. That's okay. And we will, when we post the video to this, you'll be able to go back and see all of this information again, and we can post the links as well in the presentation, so they'll be accessible from the website. Todo lo que se está hablando va a ser grabado y usted va a tener acceso de todo lo que se ha hablado y va a tener acceso de todos los links. En las próximas 48 horas, usted va a tener todo lo que hemos ya hablado por medio de grabación. Okay, muchas gracias. Ellos tienen dificultades con el chat box ahora mismo. Perdónanos. Are there any other questions? We have a few more minutes. ¿Muchas preguntas? Any other questions? Gracias por la música. ¿Tenemos más preguntas? All right, well, we thank you so much for attending this evening. And if you think of other questions, please feel free to contact myself or to contact Alexis Sims, and we will be happy to answer those for you. We will be holding this series again. We're going to do it about every other month, so once each 9 weeks. So look for the next date coming out soon. And thank you again so much for your time this evening. Queremos darle gracias por todos que participaron en esta muy importante reunión acerca de todas las informaciones que tenemos para los padres. Por favor, si tienen preguntas, por favor, si pueden llamar a la señora Alexis o la señora Modrack
Por favor, recuerden que hay una grabación que va a salir en los próximos 48 horas acerca de todo lo que tiene que ver con lo que hemos hablado hoy. Tienen todas las informaciones, los números, los teléfonos y todo lo que tiene que ver con sus estudiantes. Muchísimas gracias. Thank you so much for everything and all your help. You're very welcome. Thank you. Thank you for joining us tonight. Yes. Gracias a todos. Thank you all for the information.